Hi, good morning. Once again, we are back. Hola, buenos días. Una vez más estamos de vuelta. Now look what Paul continues to teach us here. Mira lo que Pablo nos está enseñando aquí. He was a perfect example even in his death. Jesús fue un perfecto ejemplo hasta en su muerte. A criminal's death by crucifixion. La muerte de un criminal por crucifixión. Now, how was Jesus a perfect example even in his death? Ahora, ¿cómo Jesús fue un perfecto ejemplo hasta en su muerte? You have to remember, Paul is still talking about the same thing. He has not yet changed the subject. Debes recordar que Pablo sigue hablando aquí de lo mismo, no ha cambiado de tema. So what is the subject that he's talking about? Entonces, ¿de qué tema está hablando? He's talking about obedience. Está hablando de obediencia. Look, I've met a lot of people who are willing to be obedient until it costs them something. Mira, he conocido mucha gente que estaban dispuestos a ser obedientes hasta que realmente les costase algo. Jesus was not only obedient when it wasn't a too high price to pay. Jesús no solo era obediente si el precio a pagar no era demasiado alto. The Bible says here that in his obedience he was the perfect example even when it came to the place of death. La Biblia dice aquí que Jesús fue el ejemplo perfecto de obediencia incluso hasta la muerte. So the question that I have for you today and that I have for myself today Entonces la pregunta que tengo para ti y para mí mismo hoy is a very, very simple question. es una pregunta muy sencilla. How far does your obedience reach? ¿Hasta dónde llega tu obediencia? Does your obedience go beyond sacrifice? ¿Va tu obediencia más allá del sacrificio? If it's not too much sacrifice, I'm really happy to be obedient. Bueno, si no es mucho sacrificio, estoy muy feliz de ser obediente. But once it costs me everything, no. Pero si me va a costar todo, no. You know, I've known people who are obedient until it's, as we say in English, until it gets to the nitty-gritty. Sabes, conocí a gente que fueron obedientes hasta que realmente llegó la hora de la verdad. You know, and you have to take Jesus as an example. Obedience is a thing that we go all the way to the end. Y tú tienes que tomar a Jesús como ejemplo. La obediencia tiene que ser constante hasta el final. So I want to be the son of God that does never say obedience is a conditional obedience. Así que nunca quiero ser un hijo de Dios que dice que la obediencia es condicional. I want to live unconditional obedience. Quiero vivir en obediencia incondicional. So whatever it costs is whatever it costs. Cueste lo que cueste. And Jesus not only was a perfect example in obedience even in death. Y Jesús no solo fue un perfecto ejemplo de obediencia hasta en la muerte, But look, the Bible says here, in a death by crucifixion as a criminal. sino que la Biblia dice aquí la muerte por crucifixión como un criminal. Now remember, Recuerda, there were two criminals crucified with him. 2 criminales fueron crucificados con él, Because they had a lot of different punishment for criminals at in those days. porque en aquellos tiempos había muchas formas diferentes de castigo para los criminales. But to die, the death of a crucifixion was one of the most humiliating death punishments. Pero morir crucificado era una de las penas de muerte más humillantes. So are you willing to be beaten even to the place of the biggest humiliation? Entonces, ¿estás dispuesto a ser golpeado hasta el punto de la más grande humillación? For me, this is such a beautiful example how Christian life is supposed to be. Para mí, este es uno de los ejemplos más bellos de cómo debe ser la vida cristiana. You know, we don't obey when it's easy or when it's beneficial. No solo obedecemos cuando es fácil o provechoso. Yeah, it's really funny that people who lived under the law, Es curioso que la gente que vivía bajo la ley, I mean modern Christian today, me refiero a la mayoría de los cristianos hoy, you know, they gave 10% happily the whole of their life. diezmaban alegremente toda su vida. And why did they give it? ¿Por qué lo hacían? Well, they gave it out of obedience because they were told they have to do it. Lo hacían por obediencia, porque se les había enseñado que tenían que hacerlo. But if you really study carefully their lives, Pero si tú realmente estudias cuidadosamente sus vidas, and I've done this because I've talked to many people, y yo lo he hecho porque he hablado con mucha gente, here is what you will find out. y esto fue lo que descubrí, They either obey because they're motivated by fear, que obedecieron porque estaban motivados por miedo, or they obey because they want a big financial blessing. o obedecieron porque querían una mayor bendición financiera.
What kind of obedience is that? ¿Qué clase de obediencia es esa? You see, Jesus' obedience was to the absolute extreme. La obediencia de Jesús fue hasta el extremo absoluto. It was not anymore so that he could just get something out of it, No se trataba de que él obtuviera algún beneficio de ella, but he chose to walk the way of humility to obey the Father no matter what it cost. sino que él eligió andar por la senda de la humildad y obedecer al Padre costara lo que costara. Have you made this simple decision ¿Has tomado la simple decisión that when the Father asks you to do something, there's no more discussion, there's just obedience? de que cuando el Padre te pide algo ya no hay más discusión, sino solo obediencia? You know, I look back in my life Sabes, si yo miro atrás en mi vida and I think today the beautiful things I've experienced since I moved to Brazil. y pienso en las cosas bellas que he experimentado desde que me mudé al Brasil, How many children we could impact and save. tantos niños a los que hemos podido alcanzar y salvar. And then I think how it all started. Y entonces pienso en cómo todo empezó. It all started when God said, hey, move to Brazil. Todo empezó cuando Dios me dijo, múdate al Brasil. Why would I even want to obey? ¿Por qué debería haber obedecido? I had a great life in America. Tenía una buena vida en América. I had amazing friends. Tenía estupendos amigos. I lived in beautiful community. Vivía en una comunidad maravillosa. Wine was much cheaper than it is here in Brazil. El vino era mucho más barato que aquí en Brasil. I had my 2 sons there. Mis 2 hijos estaban allí. Why would I ever move to a country like Brazil? ¿Por qué tendría que mudarme a un país como el Brasil? You know, but because I've made a decision to live in obedience to the Father, it doesn't matter anymore what it costs. Sabes, pero como yo había tomado la decisión de vivir en obediencia al Padre, no importa lo que cueste, There was no discussion anymore between me and God. no hubo más discusión entre Dios y yo. And look today what a beautiful result my obedience brought. Y mira hoy qué resultado tan hermoso trajo mi obediencia. And when I was laying on the floor of a conference where I just preached, Mientras estaba echado en el suelo en una conferencia en la cual estaba predicando, my whole conversation with God started with him asking me this question. toda mi conversación con Dios empezó con esta pregunta. He said, Reinhard, when you were a boy, you told me Me dijo, Reinhard, cuando eras niño me dijiste you would always do everything I ask you, no matter what it costs. que siempre harías lo que yo te pidiera, no importa lo que cueste. And he said, does that still count today? Y él me dijo, ¿esto aún cuenta hoy? I said, yes, Lord. Le respondí, sí, Señor. He said, then move to Brazil. Y él me dijo, entonces múdate al Brasil. It was settled. Con eso el trato estaba hecho. The moment it was decided, because I've already decided I will always obey, it doesn't matter what it costs me. En ese momento estaba decidido porque yo ya había determinado obedecer siempre, costara lo que me costara. I want to ask you a question. Quiero hacerte una pregunta. Is your obedience conditional obedience or is it unconditional obedience? ¿Tu obediencia tiene condiciones o es una obediencia incondicional? Jesus modeled unconditional obedience to us. Jesús nos demostró cómo vivir en obediencia incondicional. Now, please, Pero por favor, I'm not telling you unconditional obedience to men. Do not do that. no estoy hablando de obediencia incondicional a las personas. No hagas eso. So many people have obeyed men believing that's how they obey God. Don't do that. Tantas personas han obedecido al hombre pensando que estaban obedeciendo a Dios. No hagas eso. Not talking about men obedience. I'm talking about obedience to God. No hablo de obediencia al hombre, hablo de obediencia a Dios. You follow Jesus. You make him your example and him your model. Tú sigues a Jesús y lo haces como tu ejemplo y tu modelo a seguir. Then your life will be incredible. Entonces tu vida será espléndida And you will bring much fruit. y darás mucho fruto. See you tomorrow. Hasta mañana.